Así es que reitero nuevamente mi agradecimiento y les doy la más cordial bienvenida para esta noche. El tema de esta noche es para mí apasionante. Le mando beso. No le mando beso al bebé, muchachito. El tema para mí es apasionante. Quiero decirles a ustedes que esto no tiene nada que ver con constelaciones familiares, que eso ustedes han oído con enorme frecuencia las constelaciones familiares. No, la terapia del árbol generacional no tiene nada que ver con constelaciones. Es más, yo conozco constelaciones familiares por lo menos unos 15 años atrás, pero nunca me gustó, porque el manejo que se hace no es para mí el más adecuado. No consiento yo he estado en 2 o 3 reuniones y yo no he participado porque hay, ¿cómo te quiero decir? Hay algo que no es posible, solamente yo me imagino hacer un papel y eso no es, porque tiene una carga emocional con la persona que se está trabajando. Entonces, ¿de dónde procede el árbol generacional que yo te voy a compartir esta noche? Tuviste que también te envié o viste una certificación que en agosto del 2023 yo tuve. Tuve un entrenamiento durante 10 sesiones, que aquí en este cuadernito, mira lo anchote que es en este cuadernito, seguía escribiendo y cosas así, pero ingreso constantemente a la plataforma. Sin embargo, hay otra segunda parte que yo, Dios mediante, voy a hacerlo, ¿no? Pero lo que yo hice a través del árbol generacional, me sorprendí, me sorprendí. Estos no son conceptos que desde la psicología se los trabaja. Estos no son conceptos que tienen que ver aún con nuestra cultura, pero sí todo el mundo sabe perfectamente bien. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué yo actúo de este modo? ¿Qué? Eso que decimos nosotros, ¿no? Es que de tal palo, tal astilla. Y yo detesto ese modismo. A mí me parece terrible decir, sobre todo cuando le comparan con la mamá o con el papá. Yo digo, no, el niño, por favor, no tiene nada que ver. Por una razón, mira, te estoy enseñando mi huella. Esta huella no tiene ninguno de mis hijos, ni van a tener ninguno de mis nietos, porque esta huella tampoco yo la he recibido de ninguno de mis abuelos o mis padres. Esta es una de las cosas que a mí me fascinó desde hace muchos años, porque hay todo un engranaje científico para determinar la huella digital. Este es cuando yo comencé a viajar, entonces me daba cuenta la importancia tremenda de la huella digital. Y yo decía, qué fantástico, ¿no? En los millones y millones de personas, nadie tiene una huella. Entonces, esto es fundamental. Y entonces yo me pregunto, bueno, ¿y por qué actúo de este modo? O por qué alguien que conoció a mi abuela dice, ¿sabes qué, Maggie? Yo te veo con rasgos semejantes a tu abuela. Eso me decían antes cuando la gente vivía, ¿no? Porque tengo 82 años y entonces toda esa gente ya no está sobre la tierra. Y entonces me decían, Maggie, vos hablas como tu tía. Tenía una tía por parte de mi papá y ella hablaba así y decía, tú te pareces mucho a tu tía Carmen Celia. Y yo decía, yo quisiera ser como mi tía Carmen Celia, porque tenía unas ojeras hermosas aquí y tenía unos ojos celestes, bellos. Entonces yo decía, ay, qué bueno, pero solo lo que hablo y no las ojeras y los ojos lindos que ella tenía mi tía Carmen Celia, ¿no? Entonces, esto viene de la sabiduría milenaria de hace más de 4.500 años, por decirte una cifra pequeña.
Es decir, hay un pueblo al que yo admiro enormemente, el pueblo judío, y ellos tienen este gran baluarte de sabiduría para poder hoy diseminar en el mundo. Porque ustedes saben perfectamente bien todo lo que ha pasado en nuestro siglo con el pueblo judío y ahora lo que siguen viviendo. Entonces, esto es muy importante entender de dónde procede. Cuando yo comencé con el curso, me sorprendí, me sorprendí tremendamente. Y han pasado más de un año para que yo pueda así masticar. ¿Mm? Lo que significa la riqueza de este material. Entonces no es algo que es motivación o que es algo vendehumos, como suelo decir, sino que es algo que te va a marcar la vida, algo que va a ser un antes y un después, un parteaguas, porque tú vas a entender muchísimas cosas. Ahora pensemos lo que es un árbol. Partamos de ahí. Ujú. ¿Qué es lo que realmente sostiene al árbol? Todo mundo está pensando en qué. Las raíces, pues, ¿no? Pero ¿dónde están las raíces? Debajo de la tierra. Muy difícilmente vemos las raíces. Claro que cuando a veces bajan una ladera, hacen excavaciones, uno puede ingresar a ver las raíces. Pero los botánicos nos dicen una cosa bien interesante, que las raíces se extienden y buscan, ajá, y se van mucho más lejos que lo que las ramas se extienden. Imagínense, los árboles dentro de la tierra logran extenderse más, muchísimo más, 2, 3, 4 veces, 5 veces mayor que lo que se extiende en las ramas. Y uno se imagina, ¿cómo es posible si las ramas no tienen impedimento de crecer y extenderse? Las ramas tienen límite, las raíces no. Y esto es formidable porque ahí hay una sabiduría. 21 Lo horas. que tienes tú en tu interior, en tu inconsciente, no tiene límites. ¿Me comprendes? Es decir, que tus acciones conscientes, las que haces todos los días, pueden significar las ramas. Ajá, tú las ves y todo, y ahí están los frutos y las flores. Pero tus raíces que están dentro de la tierra es tu comportamiento, es tu manera de ser inconsciente. ¿Te das cuenta? Es necesario meternos dentro para hurgar en las raíces y poder entender por qué hacemos lo que hacemos. Y la otra cosa es que las raíces son las que le dan vitalidad al tronco. Tú conoces, por ejemplo, que los botánicos saben cuánto de vida ha tenido un árbol, porque al hacer un corte transversal en el tronco, están determinados ahí los años de vida del árbol. ¿Sabías eso? ¿Sí? Haciéndole el corte, por ejemplo, cojo esto, ¿no? Este lápiz. Entonces le hacen el corte, ¿ya? Y aquí adentro hay círculos y círculos y círculos y círculos. Y entonces cada uno de esos es un año de vida del árbol. Y no solamente de eso, se conoce la historia que atravesó el árbol. ¿Por qué? Porque cuando hay una separación grande, el árbol tuvo mucha humedad. Y fue una vida en ese año del árbol, fue fantástica. Pero otras son las líneas más, están juntitas, entonces la línea es pequeñita. Ese fue un año posiblemente de sequía y no pudo el árbol tomar y desarrollarse mejor. Imagínate,
Piensa qué es lo que sucede en nuestro tronco. Llamemos a nuestro cuerpo, a este cuerpito, a este cuerpito tiene esas capas. Es decir, que nosotros guardamos dentro de nuestros cuerpos los traumas. ¿Ah? Mira, por más de 50 años en las escuelas de psicología, yo no soy psicóloga. Yo trabajo es la lingüística. Eso es lo que yo enseñaba en las escuelas de psicología. La lingüística, la psicolingüística, semántica, semiótica y lenguaje no verbal. Y esto también trabajaba en las escuelas de comunicaciones, ¿no? Entonces, para mí, tal como dice este hombre extraordinario, a quien amo, mira este libro, El lenguaje y el entendimiento, Noam Chomsky. Este libro, que es la última edición de 1976, imagínate, es una joya, una joya. ¿Sabes por qué? Porque aquí se dice, se desarrolla una teoría de Chomsky que dice que nosotros somos humanos únicamente porque hablamos. Y aquí está mi querida Marlene, que yo le digo, no me mandes esos emoticones, háblame, escríbeme. Y esta Marlene decía, Marlene, no te voy a, no quiero que me mandes, quiero que me, pues, él insistía, ¿ok? Ahora, por el otro lado, este libro para mí no tiene todavía la trascendencia en el mundo. ¿Sabes por qué? Por una serie de contextos, eh, llamemos de filosofía, de educación en el mundo entero. Porque él dice que todos nosotros, absolutamente todos nosotros, tenemos desarrollados en nuestro cerebro cuando nacemos la capacidad de integrar y desarrollar la lengua. Fíjate lo que dice, integrar y desarrollar la lengua. No dice adquirir la lengua, porque la lengua no está afuera. La lengua no está afuera de nosotros. Nosotros vamos creando la lengua y vamos estableciendo las conexiones sinápticas, dándoles las imágenes a las palabras. El día lunes yo tengo otro libro que se llama Competencias Lingüísticas y que yo presenté ese famoso regalo de 75% para que entren a mi curso. Y entró un arquitecto, ajá, a quien quiero muchísimo. Y entonces, cuando con él estuvimos la primera clase el día lunes, él se quedaba un rato, yo le veía porque nos podíamos ver, él se quedaba pensando, ¿no? Y entonces él se dio cuenta cuán tremendo es desarrollar, integrar y desarrollar la lengua. Nosotros somos humanos por eso. Los mamíferos, los mamíferos de los cuales formamos parte, ajá, ellos piensan, ellos se comunican. Lo que pasa es que nosotros no conocemos ese sistema. Por eso hay mucha gente que me dicen a mí le quieren mucho a su perrito o a su gatito y me dicen, May, es que lo único que le hace falta es hablar, porque cómo me comprende, cómo es así, cómo es asado, cómo es cocinado. Y yo le digo, felizmente no habla, porque estaría diciendo, ay, esta dueña mía, ¿cómo es? Ya. ¿Qué es lo que nos hace seres humanos? No es nuestra inteligencia. Es más, queridas, hoy está en tela de duda la inteligencia. Hoy está en tela de duda la genialidad. Se dice, y están haciendo estudios,
como los genios. Y se dice, hay una teoría que se está comprobando, que es necesario que nosotros hagamos una actividad durante 25.000 horas, te conviertes en genio. Entonces, todos somos genios. No es que son las personas unitas. Ahí, nada, mentira. Hay personas, por ejemplo, no hay, bueno, aquí no hay ninguna, pero Jessica sí tiene más conocimiento. Y yo amo a los niños sordos, a las personas sordas. Y les digo, ajá, yo les enseño a hablar a los niños sordos. Me dicen, ¿cómo, Maggie? Pero si no oyen. No hay ninguna diferencia, porque ellos, el hablar tiene que ver con este aparato fonoarticulador y no el aparato auditivo. Entonces, como ellos, claro que cuando hablan tienen a veces problema nasalizado, porque esto hay una diferencia, porque no hay la retroalimentación auditiva, ¿no? Pero desarrollan la lectura labial, por eso yo leo los labios. Porque para ser profesora de ellos, yo, cuando me entrenaba yo solita, bajaba todo el volumen de los noticieros en la televisión. Y entonces miraba al que estaba dando las noticias, ¿no? Y hacía todo y poco a poco comencé a entender. En la universidad yo era terror, porque cuando los chicos, las chicas estaban lejos y entonces yo agarraba los lentes y me ponía los lentes, decían, cállense, cállense, porque la Maggie nos está viendo. Yo podía a distancia saber lo que estaban hablando. Yo no oía, estaba leyendo los labios. ¿Se dan cuenta la belleza de los sordos? Es maravilloso. Y la última cosa con ellos. Ajá. Todo sordo puede hablar, porque nació sordo, no mudo. Le enmudece la sociedad, en primer lugar sus padres, y luego después la sociedad les garantiza su mudez. Por eso hay el lenguaje de señas. Ahora a mí el lenguaje de señas me encanta, pero yo no enseño el lenguaje de señas, porque toda persona sorda puede hablar. Ahora el problema es que para enseñar a un niño a hablar tiene que estar desde bebito, ¿no? Y nos llevamos aproximadamente 4 a 5 años. Pero esos niños que aprenden así nunca van a escuelas de educación especial y van directamente a las escuelas de oyentes y pueden seguir sus estudios universitarios. Un sordo que maneja lenguaje de señas no puede ir a la universidad. Tremendo, ¿no? Por eso los sordos del Ecuador me cortan así porque me dicen, vos eres enemiga nuestra. Yo le digo, no, vos puedes hablar y yo te exijo hablar a ti, porque eso desarrolla qué, esta forma como nosotros construimos la realidad. Entonces aquí viene otro punto. La realidad no es lo que tú crees que es real. Tú haces tu realidad. Es decir, que tú metes los elementos que a ti te conviene. No es la realidad exhaustiva. ¿Qué quiero decir exhaustiva? Completa. Sino, ¿qué haces? Tú haces una realidad, metes una realidad en ti de lo que te conviene. Hace algunos años atrás, yo tenía un buen amigo, policía. Cuando yo le conocí, era teniente de la policía y él estaba en la sección de tránsito. Entonces yo le preguntaba, ¿qué pasa cuando hay accidentes de tránsito? ¿No? Decía, lo peor, Maggie, lo peor es pedirles a las personas que han visto el accidente cómo fue el accidente, porque ningún testimonio se compara al de al lado, por más que hayan estado juntitos los dos. Y yo comencé a decirle a mi amigo, claro, porque la realidad que ellos vieron lo hacen desde sus propios ojos, desde sus propias.
formas, creencias, experiencias, sentimientos, emociones, pero no es lo que realmente sucedió. Por eso, corazón, cuando alguien dice, Maggie, yo vi con mis propios ojos, le digo, sí, vos viste con tus ojos, pero yo puedo ver con los míos, que no es lo mismo. No podemos ver las mismas cosas los dos, ¿me entiendes? ¿Ya? ¿Y qué es lo que haces tú de realidad? ¿Qué es lo que haces tú de realidad? Lo que tú quieres vivir. Y aquí viene otro baluarte. La reunión se va a terminar en 10 minutos. Ajá, así es que vamos rápido a coger la última parte. ¿Qué es lo que dice la física cuántica? Que solamente cuando yo presto atención a algo, eso existe. Es decir, que lo que yo no observo no existe. Esto es tremendo. A mí me ha costado años entender esta verdad, porque es una verdad. Ujú. Es decir, queridos amigos, ¿qué sucede? Que nosotros cada vez que queremos tener una realidad diferente, observa, observa, porque solamente ahí le das vida. Mm, tremendo. Entonces, en este último tiempo, queridas, que yo les pedí que tengan lápiz y papel y ya solamente a María le ve escribiendo. ¿Tú también estás, Mariel, escribiendo? Ya, qué linda, ah, qué linda, muy bien, muy bien. Tú vas a hacer algo y te vas a sorprender. La primera cosa que tú vas a hacer ahora, porque esta es la primera reunión, vamos a seguir con esta reunión. Y yo quiero seguir compartiendo con ustedes esto del árbol generacional, porque se les va a abrir un panorama completamente diferente de su vida. Entonces, tú vas a hacer esto. Tú vas a poner en la mitad, así en una hojita, ¿no? A ver, suponte que yo debía haber tenido una hojita aquí a mano. A ver, a ver, a ver. Maguito Ortiz, discúlpeme que se me olvidó. Aquí hay una cosa blanca. Muy bien. Miren, ¿ya? Un hojita en blanco. Aquí abajo te dibujas tú. Y entonces acá arriba pones a tu papá y a tu mamá. Ya, no muy grandes, ¿ah? Chiquitos. Ok, y en tercera línea, entonces pones al papá y a la mamá de tu papá y al papá y a la mamá de tu, o sea, tus abuelos, ¿no? Y en la cuarta línea ya van a venir tus bisabuelos. Y ahí te vas a dar cuenta que nosotros no conocemos a nuestros bisabuelos. Solamente, claro que es de oída, es un privilegio cuando tienes un bisabuelo, una bisabuela, es un privilegio. Solamente ahí te vas a dar cuenta cómo nosotros nos vamos extendiendo. Ahora, se dice que entre una generación y otra generación hay aproximadamente 40 años. Es decir, que entre la generación de tus padres con tus abuelos va a haber 40 años de diferencia, pero las de tu bisabuelo son 80, es decir, que ni siquiera llegamos a los 100. Y solamente cuando vas a a los tátaros abuelos, te vas a dar cuenta que ya sobrepasamos los 100 años. Y ellos son nuestras raíces y no les conocemos. No sabemos quiénes fueron, cómo pensaban, de qué vivieron, qué hicieron. No sabemos. Pero lo que sí sabemos, porque nuestro cuerpo tiene el ADN que has oído, que es esta cantidad de elementos, que son de 3 elementos nomás, guaninas. Ok, ese ADN tiene incrustado esos aprendizajes, esas experiencias
que vienen de nuestros abuelos, de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, bisabuelos, etcétera. Y por esa razón se han dado en la vida muchísimos casos, ¿no? Yo conocí uno de esos. La madre y el padre, sí, como nosotros, con una piel así. Ajá. Y tuvieron su primer hijo y el segundo hijo salió mucho más quemadito. Era trigueño, era un mulato. Se armó tal bochinche en la familia porque lógicamente el padre le dijo, ¿cómo es esto? Este no es mi hijo, me traicionaste. Y se separaron. Y resulta, porque esas son las cosas hermosas, que un tío de él, que le acusó a la esposa, era un negro. Y saltó el color de la piel, se saltó 2 generaciones y apareció en el sobrino nieto. ¿Te das cuenta? Hay una novela hermosa, El secreto de Ernesto, donde se maneja todos estos conflictos, ¿no? Estos conflictos. Es muy linda, es una novela que muy poca gente lo ha leído, se llama El secreto de Ernesto. Es de Dumas, de Alejandro Dumas. Y fíjate cómo nosotros podemos tener características de un tío abuelo o de un tío bisabuelo, pero no solamente las características, sino que los comportamientos, las formas de pensar, las formas de actuar en la vida, etcétera. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Es que yo no sé cómo actúo, tengo miedo, no puedo hacer lo que sea, y te sientes culpable. Hay raíces. Hay cosas que deben ser descubiertas. Y entonces yo comencé a hacer todo ese trabajo y ustedes no saben con lo que me encontré. ¿Sabes por qué? Porque mi cuerpo, aquí en el cuerpo están las improntas. Y la última cosa que te voy a decir, es que todas esas cosas, estos traumas, son los orígenes de las enfermedades. En el mes de noviembre llegó aquí a la casa una mujer con cáncer y Jessica ha estado aquí en mi casa y le hice acostar en este silloncito para hacer los ejercicios de respiración. Y cuando yo me acerqué para hacer los ejercicios de respiración a esta mujer, olí y dije, wow, esto es metástasis. El cáncer ya estaba tomado en todo el cuerpo. ENMA se llamó. Y entonces yo me separé, no porque el cáncer es contagioso, eso no es cierto. Yo me separé y yo le dije, yo voy a seguir la terapia con usted siempre y cuando me exhiban el certificado de las biopsias. Yo ya sabía que era una metástasis por el olor. Yo huelo el cáncer, como huelo a los niños Down. Los niños Down tienen un específico olor y ahí me doy cuenta la graduación del niño Down. Entonces, se demoraron 15 días y después ya vino, me trajeron la certificación y ahí estaba, metástasis, ya no había más. Entonces, la señora habló conmigo por teléfono y yo le planteé una cosa. Yo le dije, Enmita, estás con metástasis. El cáncer está tomado todo tu cuerpo. Sí, me decía, yo ya sé. Muy bien. ¿A quién no has perdonado? ¿Cómo? Ajá. El cáncer que tienes tú es la falta de perdón. Me cerró el teléfono. Después tal vez unos 4 minutos, 5 minutos me volvió a llamar.
Y me dijo, discúlpeme, se me apagó el teléfono, pero ella apagó. Entonces me dice, a la que no le puedo perdonar y no le voy a perdonar es a mi madre. Wow, esta chica había sido abandonada por su mamá y le dejó en crianza con sus abuelos. Emma desarrolló cáncer por falta de perdón. Entonces, póngale en la mitad esto, el perdón a nuestros antepasados es fundamental para que vivamos una vida sana. Chiquitas, yo les agradezco enormemente. Tengo menos de un minuto.